Muy buenas tardes, con un noticiero más del Borregón Informa. Mi nombre es Esmeralda Chabelas. Un segundo. Nos están informando que en Cadereyta, Nuevo León, ha ocurrido un derrame en un ducto de Pemex, lo que está ocasionando la contaminación en el río San Juan. Antes de enlazarlos con mi compañero Ortiz, les dejaremos un documental para tener más conocimiento de lo que está sucediendo. Hablemos un poco de química. La configuración electrónica muestra la manera en que los electrones se organizan en un átomo. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón, por lo que su configuración se representa de esta manera. El oxígeno tiene 8 electrones en todo su átomo, por lo que su configuración quedaría de la siguiente forma. Y por último, el carbono tiene 6 electrones en todo su átomo, por lo que su configuración queda como se muestra en pantalla. A diferencia de la configuración electrónica, la estructura de Lewis muestra un modelo de los electrones de la última capa de dicho átomo. Así, con este modelo podemos realizar los enlaces químicos. Complementando los enlaces químicos, existe una tendencia de electronegatividad en la tabla periódica, que dice que los elementos más cercanos de los gases nobles tendrán la capacidad de atraer electrones con más energía a su átomo. Un ejemplo de ello es la molécula del agua, donde el oxígeno atrae a los electrones del hidrógeno con mayor fuerza, creando un enlace covalente polar. Por otro lado está el compuesto del hidrocarburo, en este caso sería un metano, que corresponde a un enlace covalente no polar. Dato curioso, un enlace covalente se forma entre dos átomos no metales, el cual se divide en polar y no polar. La manera en que se presentan dichos enlaces en el espacio se muestra a través de una geometría molecular, donde los átomos tratan de estar lo más lejos posible entre ellos, al igual que lejos de los electrones no enlazados. Ya que sabemos cómo se enlazan átomos para crear una molécula, dichas moléculas se deben enlazar unas con otras, ya sean iguales o diferentes, por fuerzas intermoleculares. Cuando en un extremo tiene más carga positiva o negativa con respecto al otro átomo, significa que cuenta con una polaridad. Son cambios que produce una sustancia entre sólido, líquido y gas sin alterar su composición química. Hay muchos factores que dependen de las fuerzas intermoleculares. Algunas de ellas son la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia para disolver al mezclarse con un líquido. Viscosidad, resistencia de un líquido a fluir. Entre más fuertes sean sus fuerzas intermoleculares, mayor es la viscosidad. Punto de ebullición, es el instante donde se produce el cambio de estado de líquido a gas. Entre más fuertes sean sus fuerzas intermoleculares, mayor será el punto de ebullición. Volatilidad, es la facilidad con la que una sustancia se evapora. Gracias, Esmeralda. Ahora nos encontramos a la orilla del río San Juan, en donde, como podemos ver, un ducto de Pemex derramó petróleo. Tanto la comunidad como el ambiente se vieron afectados. Aquí hay unos testigos, vamos con ellos. Hola, ¿cómo se sintieron cuando pasaron los hechos? Pues la verdad es que después de que fue lo del derrame se acercaron y nos dijeron que no iba a pasar nada, pero pues ya estamos viendo que los pececitos ya se murieron. ¿Su economía cómo se verá afectada? No, pues nuestra economía ya se fue para abajo, porque vea, todo lo que íbamos a comer en el mes ya se murió. Aparte de que nosotros, pues nuestra economía también estaba basada en el turismo y pues ya no creo que quieran venirse a tomar fotitos aquí, vea cómo está de feo. Muchas gracias. Como podemos ver, este accidente afectó tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. Para conocer cómo afectó en el ámbito ambiental, tenemos una entrevista con los expertos. Nos enlazamos con ellos. Hola, doctores, ¿me podrían decir cuáles serán las repercusiones ambientales que tendrá esto? Buenas tardes, Valeria. Sí, como mencionabas, el ambiente sí se ve afectado. Como sabemos, el agua es un compuesto polar y el hidrocarburo es un compuesto no polar. Entonces no se pueden disolver o no son solubles unos con otros. Entonces podemos ver una mezcla heterogénea, donde el hidrocarburo queda en la parte de arriba, que es el petróleo, y el agua queda en la parte de abajo, y no se mezclan. Esto hace que el agua se genere en un ambiente no potable. Significa que entonces ahora el agua ya no va a ser incolora, insípida o inodora. Entonces genera un ecosistema o un ambiente tóxico. Significa que todos los animales o la flora que ahí se encuentra van a quedar contaminados o intoxicados. Por ejemplo, un animal, un pescadito, se alimenta de las algas o de todas las plantas que ahí se producen, pero eso ya viene intoxicado por el petróleo o los tóxicos que ingresaron en el agua,
Entonces dicho animal se contamina y toda su cadena alimenticia también. Al ser esto, también las plantas no pueden generar su fotosíntesis y al no generarla pues tampoco se están reproduciendo como debe ser habitualmente. Complementando un poco la información que tiene que ver con toxicidad y todo eso del agua, también se están violando los derechos ambientales de la comunidad que ahí está, porque ya no pueden recurrir a dicho río para, no sé, para la pesca, para recolectar agua, para cualquier actividad que ellos hacían normalmente, porque aparte que se está contaminando dicho río, ese río se conecta con mantos acuíferos o aguas subterráneas que hacen que todos se sigan desprendiendo toxicidad a otras partes del río. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que existe alguna solución para esto? Hola Valeria, yo soy el doctor José Cruz Galván. Y sí, en efecto existen varios métodos para poder separar el agua del petróleo y de los aceites, pero estos métodos han sido utilizados únicamente en laboratorios y bajo situaciones controladas, por lo que un derrame en un río es muy difícil de manejar. Uno de los métodos más nuevos y que tienen mayor futuro es uno que se llama fibra de celulosa. Estas esponjas, que son hechas de fibras de celulosa que se trataron químicamente, tienen la capacidad de absorber los químicos y solidificarlos. Así se pueden retirar del agua con una malla y pueden ser utilizados como combustible o su propósito que tenían. Hasta aquí termina nuestro enlace. Valeria Ortiz reportando desde Cadereyta, Nuevo León, para El Borregón Informa.